Voy a compartir PowerPoint, acá lo tengo. Muy bien. Bueno, como les decía, estamos... Ay, ¿qué pasó? Perdón, no, voy a hacer otra cosa. Ahí sí. Muy bien, tenemos aquí a la vista los 6 pasos. Bueno, no hice la corrección aquí de los números. No sé, se me ahí desordenaron el tema de la numeración, pero son 6 pasos que comprenden lo que es la exégesis. Entendiendo este concepto como el ejercicio de extraer algo. Acuérdense que la definición de exégesis es sacar algo, ¿ya? La exégesis. Y eso es lo que hacemos con esta herramienta, en este recurso. Preocuparnos de adentrarnos a la escritura, tomando en cuenta algunos aspectos que, de hecho, la misma lectura que ustedes tuvieron que tienen que entregar hoy, habla acerca de esos aspectos, ¿no? Como es el contexto histórico, nuestra situación actual, nuestro momento, ¿no? Porque es importante darnos cuenta de eso. No podemos traer un suceso, por decirlo así, o una enseñanza de muchos años atrás y replicarlo de la misma manera al tiempo que hoy estamos viviendo. Tenemos que adaptarlo a nuestro contexto. Y bueno, eso es parte del ejercicio exegético, de tomar en consideración todos los aspectos que esto implica para poder tener la esencia misma de la enseñanza, ¿no? Esto es como pelar una cebolla, ¿no? Capa por capa vamos sacando hasta llegar ahí al corazón del mismo mensaje que el Señor quiere entregar y que obviamente es muy contemporáneo también, a pesar de que se dijo hace miles de años atrás, ¿ok? Bueno, estábamos hablando acerca lo primero es delimitar el texto y para eso mencionamos eh, el tomar en cuenta el, como les decía, el asunto de saber dónde comienza y dónde termina el texto. ¿Ok? Eso es importante. Ustedes deben saber cuándo comienza y cuándo terminan esos versículos que ustedes eligieron para llegar. Hermanos, me permiten un segundo, disculpen. Están tocando el timbre del seminario y por lo visto no hay nadie. Voy a tener que ir un momento porque parece que es alguien de acá. Discúlpeme. ¿Cómo ha estado, pastora Maricel? Un poco mejor. Qué bueno. Estaba muy cansada. Sí, Tenía el harto trabajo, un poco complicado. Ha estado un poco complicado el trabajo, así que había harto. Entonces, igual he llegado cansada. Algunas veces estoy muy cansada en las clases cuando estamos de tarde. Igual me levanto temprano y todo el día. ¿Termina el Después bachiller este año? yo espero, porque Oh. tengo un curso que está a medias, que el que hicimos la otra vez con el pastor Patricio igual, porque se acuerdan que porque me dio COVID, después yo no lo seguí haciendo eso, lo hablé con él, me va a dar como unos trabajos para poder terminarlo. Mándele un Y, queso nomás. y tengo otro curso que no lo hicimos, que era el curso con el pastor Fidel Arena, ¿se acuerdan? Sí, Él no el lo pudo Pentateuco. hacer. ¿Ah? Ahí va a tener que enviar la vaca. Un voto. Llegó el profe. Pero ahí voy a ver porque él igual, no sé, pues ahí no hicimos el curso, entonces no sé si lo alcanzamos, yo no sé cómo lo vamos a hacer ahí. Así que yo llevo mis 4 años corridos, este año el cuarto año. ¿En Y serio? no sé si Uy, esos harto, cursos. qué bueno. A mí Sí, me entonces, queda
penúltimo del bachiller en teología y estoy cursando el penúltimo del bachiller en pastorado juvenil. Y termino en Oye, noviembre todo. ¿y le da todo para eso, hermano? ¿Tanto? Más su trabajo, Eh, su familia. Igual es agotador. sí, hay que hacerlo. Mientras tengo vida, tengo que aprovechar de estudiar y ¿Te gusta organizarme bien. estudiar? Sí, me organizo muy bien en los tiempos. Por ser, me levanto bien temprano a las 7 de la mañana y estudio hasta las 9 cuando Mm, puedo. Y después tengo el día libre para la familia. excelente. Pero si no hago eso, le quito tiempo a las niñas y las niñas no me agarran del cuello. Ellas me sacaron el pelo, así que ya no tengo pelo para que me tiren. Ocha, pero igual va a valer la pena. Sí, El Pero usted es pastor bueno para estudiar. Cristian, está me igual que el gusta. pastor Cristian. ¿Por qué? Está en la misma hora que le van a dejar sin pelo. No, pero Pastor Cristian es como ver a Bob Marley al lado mío, po. Tiene mucho pelo. Yo no tengo, po. Esta fue la herencia de mi abuelo. Muy bien, hermanos. Ya estoy Ya, aquí de regreso y gracias por esperarme. Y bueno, seguíamos con el primer tema que dijimos tiene que ver con la delimitación del texto que toman en cuenta. Y una consideración que deben tomar es que el texto no comienza y termina en un capítulo, ¿ok? No tomen en cuenta necesariamente o los títulos, porque los títulos son una suerte de sugerencia, pero un relato o un acontecimiento puede abordar más de un capítulo y puede comprender más de un título, ¿ya? Así que eso es importante. En la lectura ustedes lo van a notar. Por eso es que cuando ustedes busquen ese texto y lo lean, siempre tienen que leer los versículos anteriores y posteriores para identificar el inicio y el término de esa cita. ¿Ok? Otra cosa importante tiene que ver, y lo que estoy haciendo es un repaso, ¿ya? Es al leer y anotar las observaciones iniciales. Esto es importante porque les va a ayudar a ustedes a encontrar ustedes mismos aspectos que van a ser claves para la interpretación. Por ejemplo, anotar las palabras que no conocen y que consideran son claves. Aquí también va a ser importante tomar en cuenta algunos datos que podrían ser de mucha utilidad para una comprensión y que eso los derive a investigar otros aspectos, como por ejemplo, el que se menciona en la ciudad. ¿No es así? Eso puede darnos un antecedente importante para comprender también lo que se decía, la intensidad, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando Jesús se encuentra eh, con alguien que estaba pidiendo sanidad eh, por uno de los siervos, estoy hablando de un romano, ¿no es así? Y él le dice, y él decidió ir para allá, ¿no? Y cuando ya estaba llegando, mandó a decir el centurión que no entrase, que no entrara, que no entrara a casa. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no lo dejó entrar? Y más encima le dijo, no, basta que tú digas, que si yo la palabra de sanidad y, y ese siervo va a sanar. Vemos un acto de fe, pero también porque hay un contexto ahí cultural, ¿no es así? Por qué esa consideración? Por lo mismo que le pasó a Pedro, ¿se acuerdan? Cuando él tuvo un sueño y vio bajar del cielo un lienzo con animales y el Señor le decía, mata y come. Y él dijo, no, yo no voy a comer nada que sea inmundo. Pero eso fue para explicar algo a Pedro. Están relacionados, es más o menos la misma explicación. ¿Cuál es esa? ¿Qué problema ahí había? Si lo leemos, No podríamos... sé, ellos no se relacionaban con personas que no eran de su cultura judía. Precisamente, ahí había un tema de fondo que era que un judío no iba a entrar a la casa de un gentil, menos de un romano, y menos de un oficial romano.
Y, y en ese sentido, Jesús, bueno, valoró por un lado la fe de él, porque se quedó con el hecho de que él dijo, basta que tú lo digas, porque yo sé, estoy parafraseando, ¿no? Yo sé lo que es tener autoridad, así como yo lo tengo con mis soldados, que doy la orden y se cumple, así tú puedes hacer lo mismo. O sea, vio en Jesús realmente al Señor, con autoridad. Pero también había un trasfondo de que él sabía que entrar a la casa podría complicarlo, pero obviamente Jesús en ese sentido tampoco se iba a amedrentar. Pero Pedro, por ejemplo, Pedro, un judío de tomo y lomo, tuvo que tener esta visión antes de ir a la casa del centurión. Él no iba a ir, pero este sueño que tuvo, que fue raro, que se reiteró, él no lo entendió. Pero cuando tocaron a la puerta y le dijeron que un centurión, ¿cierto? Creyente, un simpatizante de la fe judía, quería que fuese Pedro para allá, él ahí como que le cayó el tejo, ¿no? Y entendió que ese sueño estaba asociado a los prejuicios que Pedro tenía, que era precisamente el no relacionarse con gentiles y no entrar a la casa de un romano. Esos son detalles que toman interés y valor al momento de buscar una interpretación. No lo podemos obviar, no lo podemos dejar pasar. Y eso lo permite detectar en nuestra lectura temprana, inicial, donde vamos a ir anotando, como les decía, palabras, lugares, personajes también. Los nombres también tienen significado, acuérdense de eso, hermanos. En la Biblia los nombres tienen significado. Y, y eso también nos va a ayudar también a una mejor comprensión. ¿Ok? ¿Qué más anotarían ustedes, por ejemplo? O cuando ustedes han hecho un estudio bíblico, ¿en qué cosas también se fijan? Los personajes, los conectores que hay entre cada palabra, son plurales, singulares, a medida. Yo lo que hago, pastor, cuando tomo algún texto lo imprimo y después pesco la hoja y la rayo. Hago muchas rayas, aquí esto se destaca más, se repite, y después empiezo a tirar líneas y ahí busco otras versiones. Pero va a depender el pasaje. Y como dice usted, ¿verdad? Los nombres tienen un significado muy profundo en cuanto a la cultura judía. Así es. Sí, hermanos. Mencionaste algo, Roberto, que tiene que ver también con la gramática, tiene que ver con el estilo literario, que lo vamos a ir viendo más adelante, pero también prontamente podemos ir también notando y detectando esta situación. También algo importante, los autores, o en el caso de Pablo, que hace mención a algunas frases, o Jesús mismo dijo algún texto, que no son palabras propias, sino que vienen de la misma escritura. Por ejemplo, Jesús hizo uso de muchos textos del Antiguo Testamento. Eso también es interesante tomar en cuenta y echarle un vistazo de ese texto en el contexto original de donde viene, porque eso también nos puede ayudar a identificar el sentido o el propósito, o por qué dijo estas palabras Jesús, o por qué lo dijo Pablo, por ejemplo. Eso es importante también de ir notando. Entonces, todas esas cositas siempre van a ser buenas. Y esa lectura, que sea en más de una versión. ¿No es así? Como aquí aparece en el punto B. El punto C dice leer el texto en su contexto más amplio. Aquí, una vez más, tenemos que darnos cuenta que la lectura es un ejercicio bastante riguroso. Y aquí vuelvo a insistir, hermanos, para nosotros, los que ya sea tenemos que trabajar preparando un sermón, enseñando, discipulando, si hay algo que no le podemos hacer quite y tenemos que sí o sí hacernos amigos, es de la lectura, es de las letras. Así que, hermano, asumamos eso, porque de hecho ya la palabra revelada de Dios está escrita.
Ya no, los videos no son suficientes. Tenemos que leer, porque allí está la esencia de todo. Y por un lado es magnífico, porque tenemos una verdad tan bien estructurada, tan bien escrita, que eso le da una importancia y una relevancia mucho mayor que quizás los mismos mitos que por ahí se cuentan o leyendas. Esto está escrito precisamente para no desvirtuar la esencia misma del contenido del mensaje. ¿Ok? O sea, no se escribió porque sí, sino que porque las palabras tienen también un significado, una fuerza, y eso nos permite también no alejarnos de la esencia misma del texto. ¿Ok? Leer el texto apuntando las observaciones y reacciones iniciales que dice acá de uno mismo. Cuando usted lee, ¿qué le llamó la atención? De hecho, no solamente los asombros o las novedades que usted encuentra, sino que también pueden ser aquellos puntos que son controversiales, que a usted le genera ruido. También anote. No podemos, hermano, si vamos a entregar un mensaje, omitir algo que ahí aparece. No lo podemos hacer. Y si hay algo que produce controversia, bueno, indaguemos y tratemos de entenderlo bien y no estemos armando un prejuicio de algo que obviamente necesita ser explicado. Elizabeth tiene la mano levantada. Sí, pastor, y quería comentarle, bueno, de mi experiencia, de lo que a mí me ha pasado con respecto a la búsqueda en la palabra del Señor, que uno va aprendiendo muchas cosas también en el camino. Estos cursos son claves para que nosotros podamos aprender a tener una buena búsqueda de la palabra del Señor, aparte de leerlo varias veces. A mí me pasa que busco en un libro que tenemos nosotros acá en la casa de la enciclopedia Vine, creo que se llama, Cristian. Dice que sí. Ya, Vine. Vine, ya. Es que es una enciclopedia que tiene, es del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, donde también tiene traducción del griego, ¿ya? Entonces, yo me he encontrado con palabras, por ejemplo, que en el Antiguo Testamento se usaban de una forma, tenían un significado distinto al que tienen en el Antiguo Testamento. Entonces, y ahí he encontrado más importante la búsqueda de la palabra para poder comprenderla mejor. Y también me he dado cuenta que todo tiene relación con el Señor Jesús, todo tiene con su venida, Él está plasmado en toda la palabra. Entonces, es importante buscar en estas enciclopedias donde uno puede ver también distintas formas de conjugación de los verbos, de las palabras clave que uno busca, y también para poder comprender más la palabra de ese tiempo en el contexto, porque es justo lo que estábamos aprendiendo en el libro que nos mandó a hacer la exégesis, que nos enseña más todavía la importancia de uno buscar y ver el contexto de la palabra para poder desarrollarla mejor. Y lo otro que uso también harto es la Biblia Thompson, que tiene tantos versículos de referencia, versículos paralelos que uno va buscando también para saber la relación que tienen
esa frase, la frase que estás diciendo, por qué la dijo, qué tiene que ver con esa lectura. Y eso me ayuda harto también buscar en esta Biblia. Genial. Eso quería contarle, pastor. Genial. Gracias, Elizabeth, por compartir tus datos, tus recursos, que por ahí pueden ser novedosos para algunos. Y sí, hermanos, es importante que nos vayamos armando también de una biblioteca de libros que puedan ayudar justamente al trabajo exegético. Me refiero a un buen diccionario bíblico, un diccionario teológico, que es mucho más específico a conceptos que tienen que ver también con nuestra doctrina. Nosotros tenemos un diccionario teológico que viene del Deacon, si no me equivoco, en este momento no lo tengo acá a la mano, pero también nos ayuda mucho a entender algunos conceptos doctrinales y teológicos que son esenciales de entender, ¿ya? Y usamos ese porque están muy asociados a nuestra teología, porque por ahí los diccionarios teológicos pueden variar según la línea que lleve, ¿ok? Otros libros también pueden ser los de contexto histórico, que pueden también ayudarnos mucho. Y las diversas versiones bíblicas también son muy, muy importantes. Lo recuerden, no podemos depender, por ejemplo, en el caso de los comentarios, única y exclusivamente de ellos. No es que busquemos un texto y después vamos y leemos el comentario y ahí sacamos nuestro sermón. No, hermano. Eso sería muy simplista y muy limitado, muy acotado. No quiero decir de que el comentarista esté en el error, pero fíjense ustedes, hermanos, que hay algo que tenemos que tomar en cuenta. Usted cuando interpreta es con un propósito. Por ejemplo, si usted va a entregarle un mensaje a su iglesia o al grupo de discipulados que está a cargo o a su familia, no sé, usted va a tener que tomar en cuenta también el instante en que se encuentra. Entonces no puede replicar lo mismo que ocurrió hace muchos años atrás, sino que usted tiene que adaptarlo. La mejor manera de adaptar una enseñanza viene de la comprensión amplia de ese mismo texto. Entonces que usted le permita adaptar de tal manera el mensaje que va a ser entendible por la gente que está en este tiempo juntamente con nosotros. ¿Ok? Así que eso es muy, muy importante. Ok, seguimos entonces. Aquí hay una serie de preguntas que son modelos, tipos, y que tienen que ver con las distintas preguntas que podrían surgir. No son las únicas, hermanos. Ustedes pueden también hacer su batería de preguntas, pero estas nos orientan a distintos aspectos. ¿Cuál es la relación de este texto con el anterior? Fíjense que esa pregunta, ¿para qué nos ayudaría? Les pregunto a ustedes. La primera pregunta y la segunda pregunta, ¿para qué nos serviría? La segunda pregunta dice, ¿cuál es la relación con el siguiente texto? Para armar una historia dentro de un contexto. Ya, pero más acotado. Si tomo las dos preguntas que aquí aparecen, ¿para qué me serviría? Algo que para saberlo. Ah. Manito arriba. Ya, ya pastora, dele, después yo. No, dele usted nomás. Le doy la oportunidad a usted ahora. Hable nomás. Gracias. Solo porque estoy enfermo. Ya, disculpe, pastor. Yo creo que para discernir si las historias del texto anterior corresponden a la misma historia o es un salto en el tiempo y diferenciar los estados temporales de ambos textos, se me ocurre. Ya, entonces eso serviría para qué cosa? Dentro de los pasos que estamos dando dentro de la exégesis. Delimitar el texto. Exacto. Para eso me serviría. Pregunta 3. ¿Hay palabras o frases claves o repetidas? Eso también nos puede ayudar. ¿Ok? El autor también puede estar dándonos alguna señal importante, repitiendo o usando palabras permanentemente. Ya sea dentro de un conjunto de versículos o dentro de un capítulo o de un libro entero o de una carta entera. El autor intencionadamente nos da
una palabra que puede ser significativa y que nos va a ayudar a entender cuál es el trasfondo de todo esto. Pregunta 4 dice, ¿qué ilustraciones, comparaciones y figuras se usan? Esto tiene que ver con el estilo, ¿cierto?, en que el autor escribe. Acá, por ejemplo, dice, el Señor es como un pastor de ovejas porque guía a los creyentes. Yo soy el buen pastor, dice el Señor Jesús. Obviamente no podemos tomar de manera literal, sino que en sentido figurado. Vosotros sois la sal del mundo. ¿Por qué nos dice a nosotros que somos sal? ¿A qué se refería con eso? Es un texto conocido, ¿no?, que está dentro del Sermón del Monte. ¿Por qué Jesús nos compara con la sal? Levanten Pastor, la mano. porque la sal es un producto que ayuda a dar sabor a las comidas, ¿ya? Y que antiguamente, en Europa sobre todo, cuando no existían los refrigeradores, no existían todavía tanta tecnología, la gente tenía que viajar a comprar mucha sal para poder conservar los alimentos. Era la única forma para que conservaran bien el pescado, la carne. Entonces, tenía una gran importancia. Y en ese lugar donde estaba Jesús, como él tomaba siempre, de las cosas que ocupaban, que se usaban en ese tiempo, también se ocupaba la sal para conservar los alimentos. Entonces, yo pienso que como la sal, si no fuera, si no estuviera buena, como dice la Biblia, dice, cuando la sal se desvanece, ya no va a dar sal. Es como comerse una sopa sin sabor, así como la sopa que dicen que dan en el hospital, que están que no tienen sal, o dicen sopa de enfermo. Entonces, la sal es algo que es importante dentro de lo que es las comidas. Entonces, yo pienso que el Señor Jesús tomó eso porque nosotros, la palabra del Señor, lo que nosotros tenemos a Cristo Jesús, la salvación, es algo que va a darle sabor a la vida de las personas. Va a darle un sentido, algo que va a ser más rico, como comer una comida con buen sabor. Ok, así es. Sí, la sal precisamente tiene una propiedad que es la de preservar y de influir dentro de los alimentos, especialmente la carne, ¿no?, o los pescados, ya sea carne de vacuno o cualquier tipo, más los pescados, ¿cierto? La sal servía para preservar y no descomponer y evitar la descomposición de estos alimentos. Nosotros, fíjense ustedes, es una aplicación muy interesante porque nos llama a nosotros a hacer influencia y ser quienes preservan la palabra de Dios en medio de este tiempo. Fíjense ustedes, nuestra capacidad de influencia debe ser amplia, no tan solo en nuestra congregación. Creo que en eso hemos estado un poco confundidos, ¿no? Nos hemos conformado con ser la sal de nuestra comunidad, de nuestra congregación de hermanos, y ahí nos lucimos, ahí demostramos lo que somos, lo que hacemos, pero el Señor quiere que vayamos mucho más allá de eso y seamos influencia en nuestra sociedad. Eso es muy, muy importante, hermano. De lo contrario, ¿qué pasa? Jesús mismo lo dice allí en ese sermón: la sal que no sala no sirve para nada. Soy nada. Y es tirada en el camino, ¿cierto? Es decir, que finalmente no está cumpliendo con su propiedad esencial, ¿cierto? La de preservar, la de salar, de ir más allá, ¿cierto? De su propio entorno.
Así que de esos aspectos tenemos que nosotros tomar en cuenta, ¿no? Como son los nombres que se usan para Dios. ¿Ah? En el Antiguo Testamento hay diversos significados acerca de Jehová, ¿no? Y eso también tiene relevancia y es importante que conozcamos. Los conceptos, dice la 6. ¿Qué conceptos doctrinales aparecen en el texto? Estamos hablando de un texto que habla de salvación, de santidad. Está quizás ese texto hablándonos acerca de, por ejemplo, de la adoración. Estamos hablando de los últimos tiempos, de escatología. ¿Qué aspecto está tomando? ¿Está abordando esta lectura o esta porción de texto? Eso tenemos que identificarlo también, porque puede ayudarnos también a buscar más recursos dentro de la misma teología y entender y ampliar esa comprensión. Pues, hermano, no todo tenemos que saberlo. Hay cosas que vamos a ir aprendiendo ahora, justamente en los trabajos exegéticos. Porque me tocó analizar un texto y me di cuenta de que ese texto me habla qué sé yo, del pecado, que también es un concepto doctrinal, ¿no? La martiología. O del Espíritu Santo, la neumatología, y yo entro ahí en ese ámbito de la teología, voy a entender mucho mejor lo que se está diciendo. ¿Ok? Fíjense ustedes, eso es importante porque nos abre puertas y nos va guiando en medio de toda esta búsqueda de la verdad. ¿Qué mandamientos, promesas, advertencias, explicaciones y preguntas se encuentran? ¿Con qué tono de voz se debe leer este texto para captar la emoción del autor? Fíjense ustedes, hay énfasis también. No todos los textos son planitos, no todo es igual. Hay palabras que nos quieren entregar justamente ese énfasis. Yo les mencioné, por ejemplo, Jesús decía, de cierto os digo. Ahí estaba enfatizando entonces las palabras que iban a venir a continuación de eso. Por ejemplo, Jeremías también, un profeta del Antiguo Testamento, muy conocido por, ¿saben qué cosa? Por la forma como él transmitía el mensaje. Era un profeta muy característico, ¿no es así? Era un profeta muy histriónico, podemos decirlo, un buen comunicador. Él transmitía emociones, en ocasiones se disfrazó, en ocasiones Teatralizó. teatralizó, gracias hermano, parece esta lengua, ¿no? Algunos mensajes de parte de Dios. Y eso también hay que tomarlo en cuenta. Cristian, tienes la mano levantada. Sí, oiga, este aspecto me llamó mucho la atención del que acaba de comentar usted, porque yo me había formado una opinión, yo no sé si es certera, usted me puede corroborar o no, o puede ser parte de lo que yo puedo entender, que es sumamente difícil para mí entender justamente el tono de voz, comprenderlo, de la cultura judía, porque la Biblia en sí misma es muy inexpresiva en cuanto a las emociones que pudieran, uno tiene que interpretar tal vez hasta por su propia cuenta. Por ejemplo, no tenemos, por ejemplo, nosotros, ¿a qué me refiero? Que en nuestro lenguaje, ¿cierto? El castellano, estamos acostumbrados a leer texto donde dice, y José sonriendo le dijo tal cosa. Oh, y exclamó Juan a Elizabeth tal cosa, ¿cierto? Entonces, hay una emoción, pero en la Biblia tú no te encontráis con cosas así muy escasamente. Entonces, a mí, una de las cosas que mucho me cuesta comprender personalmente, ¿no? Es una opinión muy personal, y que ya me la había asimilado como una realidad, es comprender en qué, cuáles eran los momentos emocionales que estaban viviendo los
los judíos, o sea, y me di la intención también de que en la escritura tampoco eran muy emocionales en transcribir estos sentimientos de cómo ellos transmitían el lenguaje. Entonces, en un curso de hebreo, ahí me explicaron que sí, que justamente que la literatura hebrea se caracteriza por una ausencia de exclamaciones de sentimientos y emociones también. ¿Ya? Eso es lo que yo pude aprender en un curso. Y de verdad que cuesta un poquito comprender, ¿cierto? Este tono que se le pueda, y si el autor tiene alguna emoción con respecto a lo que ha escrito. Eso, mi pastor, no sé qué me Sí. puede No, corroborarme no, o... excelente, sí. Es verdad, quizás nosotros en el castellano usamos las comillas para destacar algunas expresiones, los dos puntos, y cierto, también dan a entender de que aquí hay una frase destacada. En el idioma bíblico quizás no se hace mucho uso de estos recursos, probablemente no conozco el hebreo, la verdad, las cosas en detalle como para decir, mire, esto es así, pero creo que también es importante tomar en cuenta la descripción que se da de algunos sucesos. Por ejemplo, cuando Jesús se sienta o Pedro se sienta para explicar algo, para el contexto hebreo, eso era la posición que tomaba un maestro, alguien que iba a decir algo importante. A diferencia de los griegos, que ellos se paraban para enseñar. Son situaciones que, claro, esas posturas, esas posiciones nos dan señales de cuál era la intención al decir esto, ¿no? Así que esos detallitos se van conociendo en la medida de nuestra lectura y vamos por ahí tomando en cuenta, o por lo menos que nos llame la atención, ¿no, hermano? En esto, creo que cuando estamos empezando en esto, todo nos va a llevar la atención y todo nos va a generar cierta inquietud. Pero está bien, es así. Inclusive aquí en la lista que estamos viendo, hay una pregunta acá que dice, ¿qué emociones siente al leer el texto? Dice la pregunta 12. ¿Hay algunas maneras en que un principiante, la 11 dice, podría entender mal este texto? ¿Qué ideas o términos serían importantes para aclamar en el sermón? Son algunas de las preguntas que van surgiendo, hermano. No digo estas no son las únicas preguntas. Esto surge justamente del estudio. O sea, las preguntas salen justamente con las dudas y las inquietudes que surgen en ese mismo estudio. Cuando no hay preguntas, ahí me tengo que preocupar. Porque o no estoy entendiendo o simplemente estoy haciendo un estudio somero, superficial, y no me está causando esa lectura nada. Y eso es importante, hermano. Si yo al leer la primera veo que son simplemente una historia, letras, palabras y frases, vuelvo a leer, hasta que realmente capte la intención del autor. La pregunta 16 dice, ¿hay algún dato? ¿Qué aspecto del texto te sorprendió? ¿O qué observas por primera vez? Tus primeras impresiones. Tómalas en cuenta. ¿Ok? Avancemos. Tercer punto dice acá, analizar el contexto en el que fue escrito el texto. La primera regla de una exégesis se relaciona con el contexto original, en el cual se escribió el pasaje o texto de las Escrituras. Se deben considerar los siguientes pasos para hacer un análisis del mismo, ¿no? De ese contexto original. ¿Qué cosas debemos tomar en cuenta? El análisis del contexto histórico. ¿Ok? Busque en comentarios, introducciones y otros libros la información acerca del contexto histórico. Porque esto no está descrito en el mismo relato de la Biblia. Esto va a requerir buscar información complementaria. Anoten información de importancia que surja
y los datos que provean respuesta a sus preguntas. Si hay una pregunta que debe ser respondida en base a esa lectura, trate de encontrar la respuesta. No se quede con la duda. ¿Okay? Porque eso puede ser importante para una mejor interpretación. B, el análisis del contexto literario. Contexto literario del texto mismo, de donde usted está sacando cierto de enseñanza. Anote los aspectos importantes del párrafo, sección en que se encuentra el texto. Hagan un análisis rápido del libro bíblico, pero de manera completa. Si ustedes se dan cuenta, esto requiere tiempo. Y en un principio va a ser tedioso. Y es un ejercicio que usted va a hacer, ¿no? No es que yo le voy a pedir, denme un resumen de todo el libro. No, pero para su comprensión. Y si usted nunca ha leído ese libro, lo recomendable es que lo lea. ¿Ok? Para que usted vaya también entendiendo el sentido de lo que se dice. Cristian. Pastor, me asaltó una pregunta aquí en esta parte. Ya, cuando dice, haga un análisis rápido del libro bíblico completo a fin de captar el tema bosquejo. Pastor, el bosquejo del libro, ¿no? Puede variar según el estilo de la Biblia, ¿no? Puede variar. Puede variar ¿Y con por la cuál versión. ¿Cómo? Puede variar por la versión que usted esté tomando. Ya, ya. Sí. Y entre las versiones que uno tenga, si tengo 3 versiones bíblicas, ¿cómo podría yo, o sea, puedo sacar de las 3 una que sea como transversal a las 3, como más ideal? No, quédese con una. No, Ya. esto va a depender mucho del estudiante, del que está haciendo la exégesis. Perfecto. Esto, hermano, lo que yo estoy mostrando aquí no es que usted lo va a tener que hacer punto por punto. Va a haber un bosquejo de la tarea que usted va a tener que seguir. Aquí se están dando recomendaciones o datos para poder entender, por un lado, el contexto histórico. O sea, si yo necesito entender bien el contexto histórico, ¿dónde puedo encontrarlo? En comentarios, en libros de historia, diccionarios bíblicos, etcétera, etcétera. Y el análisis del contexto literario, lo mismo. ¿Usted qué puede usar? Usar los bosquejos que ya están allí en algunos libros, algunas Biblias, inclusive al principio del libro, aparece un bosquejo tentativo, ¿cierto? Un bosquejo donde va describiendo los temas principales del libro y su desarrollo. Eso nos ayuda a nosotros a tener una idea también general del contenido del libro. Y usted también se va a dar cuenta en qué tema se encuentran los versículos que usted está analizando. ¿Sí? Eso es muy bueno, porque le va a permitir tener una claridad en qué parte del libro se encuentra y en qué tema está abordando, porque probablemente con esa mirada al bosquejo, usted va a entender de que si lo que usted está tratando es un subtema de un tema principal. ¿Me captan? O quizás sea el tema principal. El bosquejo le va a ayudar mucho en eso. ¿Okay? Puede que lo que usted tomó sea un punto de varios otros sobre un tema central. Y usted también ahí puede saber de qué manera puede tratarlo. Entonces, si usted sabe que es un subpunto, probablemente analizar los otros puntos le van a ayudar también para una mejor comprensión del punto que usted está analizando. No sé si me entiende, Cristian. ¿Sí? Bueno, lo otro que también dice aquí es escriba su propio bosquejo del libro. Eso ya también es algo que usted puede o no hacer y tiene que ver con justamente lo que tú dices, Cristian. Si tú tomaste más versiones y tú te diste cuenta de que a lo mejor hay algunas diferencias y ves que en algunos es más preciso, bueno, tú puedes desarrollar tu propio bosquejo. En eso no hay ninguna
no hay ningún... No te van a declarar anatema, o sea, eso es lo que quiero decir, que no has alterado la escritura como para pensar en que, oye, estoy entrando en un tema... No. Los bosquejos, así igualmente los capítulos, los versículos, son agregados a la Biblia. Los originales son simplemente letras más letras, párrafos más párrafos, pero no hay un esquema respecto a eso. Anote los pasajes paralelos que estén relacionados con el texto. Observe el margen de la Biblia para ver si existen referencias a pasajes paralelos o relacionados. Los pasajes paralelos, como les decía en la vez anterior, son aquellos que tienen relación en otros libros inclusive. Y esto se da mucho, ¿saben dónde? En los evangelios. Ustedes cuando leen los evangelios, bueno, yo no sé si lo van a poder apreciar bien, pero ustedes cosas que vean en su Biblia, y yo no sé si el brillo va a ayudar, pero ustedes cuando ven acá los títulos, por ejemplo, en Marcos, un evangelio, sale el título, no se ve, y abajo salen, por ejemplo, en Marcos 13, dice Jesús predice la destrucción del templo, y abajo del título, entre paréntesis, dice Mateo 24, del 1 al 2, Lucas 21, del 5 al 6. ¿Qué quiere decir eso? Esos textos, en este caso, cuentan la misma historia, pero tomados desde la visión de de Mateo y de Lucas. Si usted tomase un evangelio, en este caso necesariamente va a tener que también echar una mirada a estos versículos, sobre todo si usted está analizando un evangelio. ¿Ok? Roberto tiene la mano levantada. Pastor, eso ayuda bastante a mostrar diferentes detalles en la historia cuando uno toma los pasajes paralelos, porque hay detalles que son mínimos, a veces son 2 o 3 palabras que en un evangelio no salen y en el otro sí, entonces se van complementando porque son escritores diferentes y son miradas diferentes a un evento. Exacto. Eso es verdad. Y enriquece. Fíjense que algunos evangelistas, estoy refiriendo a los 4 evangelios, algunos de ellos omiten algunos datos que los otros evangelistas sí consideran. Y fíjense ustedes que tenemos 4 evangelios, pero son 4 miradas diferentes. Mateo le escribe a los hebreos, Marco a los gentiles, Lucas también, y Juan a una iglesia porque Juan se le conoce como el evangelio tardío, porque se escribió muchos años después, cuando ya Juan era un maduro, viejito, pero le escribe a la iglesia que está perseguida, es decir, que en un contexto totalmente diferente, pero que fíjense ustedes, el evangelio de Juan aporta una mirada muy, muy teológica. En cambio, Marcos, ¿cuál es su enfoque en relación a Jesús? ¿Qué es lo que destaca de Jesús, Marcos? Que de hecho tiene menos versículos, no parte con el nacimiento. Sí, creo que los milagros y prodigios hechos por él, ¿no? Exactamente, su enfoque es eso, milagros, ver a Jesús actuando en acción. Esa es la perspectiva de Marcos. Mateo lo que quiere mostrar en su evangelio es de que Jesús es el Mesías del Antiguo Testamento, anunciado. Y Lucas, ustedes saben, es parte de un trabajo de investigación que Lucas desarrolló, se entiende, para alguien llamado Teófilo, para explicarle el Evangelio de Jesús, el ministerio de Jesús, y por otro lado también escribe Hechos para explicarle el inicio de la iglesia primitiva. Esos detalles son históricos, son literarios, y que nos ayudan también a tener esa apreciación un poquito más completa y entender el sentido, la intención del autor. Creo que eso es destacable de tomar en cuenta. ¿Ok? Y los pasajes paralelos, como decía, nos ayudan mucho a tener una mirada sobre un mismo tema. Ahora, consideran también que en sus Biblias hay unas letritas en las líneas que nos pueden llevar a
considerar también algunos textos que pueden ayudar mucho en eso. Así que es importante que vean lo que su Biblia dice. Y ya una recomendación de plano es que, hermano, ustedes que van a enseñar, que van a predicar, cómprense una buena Biblia, una Biblia de estudio. Así que ahí hay que invertir. Pastor, ¿cuál nos sugiere una buena Biblia de estudio? Bueno, yo tengo la Thompson. Y ya la tengo bien viejita, la verdad, es que está ahí súper... Y me ha servido mucho, pero también encontré por ahí una Reina Valera, porque tengo más de una Biblia, no la tengo en la mano, pero que también es muy buena, que tiene muchas referencias. Pero hay para todos los gustos, hermano, para todos los gustos. La NBI también hay unas Biblias muy, muy buenas. Cosa que usted vaya a la librería y le pregunte ahí al vendedor, ¿qué me recomienda usted o cuál es la Biblia que más se compra para los estudios bíblicos? Y ahí le van a dar sin duda importantes referencias. También hay recursos también que nos pueden ayudar, como es Logos, que es un software muy, muy bueno que permite, de hecho, agregar libros y todo lo demás. Hoy por hoy hay muchos recursos. Así que es cosa de preguntar, pero sí es importante que inviertan en una buena Biblia que por lo menos les dé esa referencia. Las concordancias también son importantes, y la concordancia va a depender mucho también de su versión. Ya, si va a comprar una concordancia que esté asociada a la versión que usted tiene. O sea, hay una concordancia, si usted tiene su Biblia Reina Valera, que la concordancia sea Reina Valera, y así también en NBI. Roberto. Hay una concordancia muy buena, pastor, que es la de Strong. Ya. Esa concordancia, bueno, igual es un librito bien grande, pero creo que está como no sé, cerca de los 30.000 pesos. Pero muestra una palabra en la versión de 1960 y esa palabra en qué lugares y en qué libros del Antiguo Testamento está y cuál es el referente similar en griego en el Nuevo Testamento. Es súper completa. Exactamente. No, genial. No he tenido la posibilidad de verla, pero sí he escuchado de Strong. Y así, hermanos, hay importantes recursos que les van a servir a ustedes. Y vale la pena invertir en aquello. Así que hay que animarse, juntar sus moneditas para invertir en estos recursos. Avancemos entonces. Muy bien. Vamos a este segundo punto. El contexto en la historia de la redención. ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver con qué relación tiene ese texto que he elegido con la obra de Jesucristo, con el plan de salvación. Usted dirá, pero que no habla de Jesús. No, puede que no hable directamente de la persona de Jesús, pero sí de la obra de Jesús. Y sí el efecto de la obra de Jesús. No sé si me explico. Roberto tiene una en la mano levantada. No, la bajamos entonces. Ahí lo voy a bajar yo. Ahí sí. Perdón, entonces la de delante. Bájela, no se vaya a cansar. Anote las ideas que vayan surgiendo de esto. Y la historia, por ejemplo, la historia de José es un ejemplo de esto. Ustedes saben que José, estamos hablando de uno de los hijos de Jacob, que fue a parar a Egipto. Ahí hay un símil con Jesús. De hecho, Jesús, el nombre José y Jesús están muy asociados. Y José se le ve en el Antiguo Testamento como un reflejo de Jesús. Alguien que fue menospreciado, y que logró, ¿cierto?, perdonar a su familia. Fue un hombre íntegro, un hombre que no le falló a Dios. Ese José se le asocia a Jesús. O sea, de ahí podemos sacar, interesantemente,
aspectos de Jesús, aunque se esté hablando de José en una época anterior, en un lugar que no es Israel, pero que ahí encontramos la figura de Jesús en esos aspectos. ¿Ok? O sea, cuando estamos hablando de esto de la redención, estamos hablando de la obra de Jesús, que puede estar expresado de diferentes maneras, en el perdón, en el amor, en la santidad, etcétera, etcétera, en el sacrificio, etcétera. ¿Ok? Eso también tenemos que nosotros identificar. Y la Biblia, obviamente, da para eso, porque de eso se trata la Biblia. El tema central de la Biblia es Jesucristo. Cuarto punto, de los 6. Analizar el significado lingüístico del texto. Estudio del aparato textual. Variante en los manuscritos. Son las notas al pie de la página que se encuentran en los manuscritos antiguos. La mayoría de los Nuevos Testamentos en griego tienen estas notas. Algo que nosotros en nuestra versión no tenemos y que se lo reflejo aquí para que ustedes puedan también entender de que en algunos manuscritos aparecen una suerte de explicaciones y que puede que queden ahí expresados también en alguna Biblia cuando dicen esto se refiere a, o esto explica a, o esto se relaciona a, o dicen esto fue añadido, o no está en los originales. ¿Ok? B, el estudio de la semántica, el significado de las palabras. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Analizar el contexto inmediato donde se encuentra la palabra. Analizar el léxico. Las palabras, ¿cierto? El uso de la concordancia para revisar los versículos donde aparece la palabra. Porque esa palabra puede que se repita en muchos otros capítulos o temas o libros y también nos pueden ayudar a tener una mayor comprensión. La concordancia es muy importante también. Programas de computacionales que también nos pueden ayudar a esto de encontrar el significado de palabras. Hoy, afortunadamente, contamos con diversos recursos. Así que es cosa de buscar y ver qué es lo que nos sirve. El estudio de la morfología, de la forma de las palabras, tiene que ver con el tiempo, el modo, el caso de los sustantivos y adjetivos, y cualquier otra forma de análisis morfológico que afecte la comprensión del pasaje. Esto aquí nos está desafiando, hermanos, así como también el punto D, que tiene que ver con la estructura de la oración, la sintaxis, nos desafía también hoy a estar bien claro con respecto a las estructuras de la oración. ¿Qué es lo que es un verbo? ¿Qué es lo que es un adjetivo? ¿Qué es lo que es un sustantivo? ¿Qué es lo que es una conjunción, el adverbio? Todo eso que tiene que ver con el castellano, lo necesitamos también para nuestras versiones que están en castellano. ¿Okay? Eso también debemos considerarlo. Punto 5. Dice interpretar el texto bíblicamente y teológicamente. ¿Qué quiere decir esto? Haga un resumen del mensaje principal del texto. Y aquí, esto va a estar inserto también en el trabajo exegético que van a tener que presentar. Y tiene que ver con la paráfrasis del mismo texto que ustedes tomaron, pero usando sus propias palabras. Pero aquí hay unas preguntas. ¿Cuál es el mensaje principal del versículo o pasaje? ¿Usted identificó el tema central? ¿Sabe qué aspectos está tratando el autor? ¿Qué entendieron aquellos que escucharon ese versículo por primera vez? Y esto es importante porque lo que ellos comprendieron fue dentro de un momento definido, en un contexto definido, y que debemos hacer una pregunta: ¿cómo se aplica esto en mi tiempo? ¿Tiene la misma intención que la original? ¿Tiene algunas variantes? Eso es posible tenerlo en claro cuando hemos entendido el objetivo central de todo esto.
¿Qué significado tenía para ellos lo que se dijo en aquella oportunidad por primera vez o cuando se escribió? B, dice, haga una interpretación teológica y bíblica del texto o pasaje. En este paso debe entenderse el significado del pasaje en el contexto de la Biblia como un todo. ¿Ok? Lo que nosotros tomamos forma parte de la Biblia. Y eso no debe quedar ajeno. No podemos sacarlo y alejarlo totalmente del resto de la Biblia. No. Tenemos que ver el vínculo que tiene con el resto de la palabra. ¿Cuáles son las inquietudes teológicas que surgen? ¿Las puedo identificar? ¿Qué es lo que pretende el autor al decir estas palabras o al escribir esta carta? ¿Hay algo en el texto que parece contradecir algún otro pasaje bíblico? Lo que estoy yo entendiendo, ¿está alineado o está en contra de lo que dice la palabra de Dios? Y esa pregunta nos permite a nosotros medir el grado de comprensión que estoy teniendo. ¿Será que lo que yo estoy entendiendo de primera está bien, está correcto? Eso lo va a decir la escritura en su todo, ¿no? La palabra misma nos tiene que corregir respecto a eso. ¿Parece contradecir alguna doctrina importante de lo que estoy entendiendo? ¿Qué enseña acerca de Jesús y de la salvación? ¿O de la salvación de Jesús o de la salvación? Esas preguntas tienen que ver con la comprensión de temas, tanto bíblicos como teológicos. Teológico tiene que ver con los temas importantes de nuestra doctrina, ¿no? Salvación, santificación, tiene que ver con la santidad, con la persona de Cristo, con Dios, con el Espíritu Santo. Tiene que ver con otros aspectos como la adoración, la escatología, etcétera, etcétera. Y un sexto punto tiene que ver entonces con el aplicar el mensaje en el contexto que vivimos. Esta es la última parte. Esta última regla consiste en encontrar una aplicación a nuestras propias vidas. Lo que yo extraje de esta exégesis, los puntos centrales, la enseñanza propiamente tal, que yo identifiqué, de qué manera yo la puedo extrapolar y traerla a mi tiempo. Y qué aplicación yo le puedo dar en el contexto en que me encuentro. En el contexto ya sea de un grupo de jóvenes, o un grupo de damas, o de varones, o de toda la iglesia, o de un grupo de personas que quizás son inconversas, o niños. Algunas preguntas de reflexión, ¿no? ¿Qué está pasando en la sociedad en general? ¿Cuáles son las corrientes de pensamiento en el mundo y en su país? ¿Qué está sucediendo en su comunidad? ¿Qué está sucediendo en la iglesia, en la familia, en nuestras propias vidas también, nuestra vida espiritual? ¿Esto tiene algo que entregarme en esos aspectos? ¿Por qué la gente debe de escuchar el versículo, pasaje que analizo? ¿De qué manera podría contribuir yo a mi iglesia con este mensaje? ¿Cómo la gente lo interpreta o debiese interpretarlo, más bien dicho? Un segundo aspecto es buscar aplicaciones y prácticas para vivir, para el diario vivir. El análisis del texto o pasaje debe producir cambios en la vida. Y esto es importante.
Este trabajo exegético no es simplemente para llenar nuestro intelecto y nuestra serie de conocimientos de la Biblia. Esto nos debe llevar y debe apelar a nuestra vida y llevarnos precisamente a tomar decisiones. De eso se trata un sermón, hermanos. A diferencia, quizás, de cualquier otro tipo de exposición, ¿no? Como quizás una lección, el sermón tiene esa característica de apelar, de interpelar a los oyentes y llevarlos a tomar una decisión. ¿Qué debo hacer para responder a las verdades de este pasaje? O sea, eso es lo que finalmente el oyente, la audiencia tiene que tomar en cuenta. Y lo que usted tiene que hacerles entender a ellos. Este mensaje, ¿tú de qué manera lo tienes que aplicar? Probablemente lo vas a tener que llevar a tomar una decisión. O a repensar la idea que tú tenías sobre esa enseñanza, sobre ese tema. ¿Qué injerencias tiene sobre mi propia vida? Tenemos que, en ese sentido, hermano, llegar a este punto muy claro, porque finalmente ahí esto va a ser finalmente el gran aporte. Este último punto es esto, creo que es aquí se va a plasmar todo el trabajo que yo voy a hacer. Y aquí quiero decirles, hermanos, que su trabajo exegético no pretendan o no traten de esforzarse mucho. ¿En qué sentido? De llenarme de información histórica, que a lo mejor va a ser abundante y hasta va a sobrar información, porque en eso podría llenar de páginas una exégesis, pero que finalmente no apuntan al tema central, ¿me entienden? Así que lo importante es que lo que ustedes van a entregar en la exégesis sea lo preciso para entender el mensaje que usted quiere transmitir. En cierta medida un respaldo, una justificación de lo que usted va a decir. No sé si me doy a entender. Ya no es que usted tenga que llenar de páginas un análisis tan amplio y prácticamente de todo el libro que ustedes tomaron para el análisis. Y claro, puede ser muy interesante para un estudio extenso, pero para la exégesis precisa que usted está haciendo, será suficiente que usted ponga en ese trabajo lo que le sirva para apoyar o fundamentar lo que usted va a decir. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, hermanos. ¿Se ve medio tedioso todo esto de la exégesis? Pastor, Uh-huh. lo que usted comentaba de repente, en parte la exégesis sí es verdad. Es tanta la información a la cual uno puede acudir y llegar a tener tanta información de diferentes comentarios de diferentes fuentes, que al final eso es para uno, como uno llenarse de mucha información y al momento de exponer, tiene más lugares de donde sacar información. Pero al final no va a entrar, no va a llegar a entregar eso, sino que va a entregar una aplicación del pasaje que está enseñando. Yo hablaba con un amigo misionero de Brasil, él me decía que para él hablar en una exposición 5 minutos tenía que prepararse mínimo 3 horas. Y esa era la estadística que tenía en cuanto, si yo quería, me decía, si yo tenía que 30 minutos para predicar o para exponer, él tenía que prepararse más o menos como 6 días, cada día, 3 horas. Dice, porque eso es lo que él le enseñaban en el instituto, la disciplina que tenía que hacer, de adquirir mucho conocimiento, muchas herramientas, para después aplicar de forma precisa lo que tiene que entregar la palabra del Señor. Eso es verdad, hermano, porque esto viene a ser en un principio como un trabajo de investigación. Va a haber información relevante y otra no tanto.
A lo mejor usted va a leer y se va a dar cuenta que, esto sí, me sirvió, pero no es para considerarlo dentro del sermón. Fíjense ustedes que ahí va a haber información que ustedes quizás, y lo recomendable, hermano, y esto no porque yo lo haga, sino que yo también lo aprendí, es que usted cuando prepare un sermón, haga un exégesis, deje todo anotado. Anótelo. Y después plasma eso en un bosquejo y lo que va a ser su sermón. Pero guarde esa información, porque por ahí, más de alguna oportunidad, va a tomar nuevamente ese texto y usted ya va a tener la información y no va a tener que partir de cero. Guarde esos antecedentes, déjelos estructurados, bien ordenados, cosa que le vaya a servir después como recurso para otro tipo de información. De hecho, cuando usted esté analizando un texto y tenga que estudiar sobre el autor, sobre el mismo libro, esa misma información le va a servir para analizar cualquier capítulo de ese libro. ¿Se entiende? Eso es importante, no es trabajo perdido, aunque en ese trabajo específico que usted está haciendo, no lo vaya a utilizar. Roberto. Pastor, eso es lo que complementa lo que usted está diciendo, la presentación anterior, con respecto a que al elegir un pasaje, lo ideal que el estudiante lea el libro entero en el cual está ese pasaje. Y eso uno dice, yo la primera vez que lo escuché, igual para mí fue así como, uy, pero ¿cómo? Si yo elegí un verso y tengo que leer 40 capítulos, dije, ¿por qué? Pero después me di cuenta que eso ayuda a cuando uno vaya a elegir un pasaje que en un momento determinado trae luz a nuestra vida, uno ya hizo ese trabajo de leerlo y sabes, por eso son 66 libros en la Biblia. Si en una vez lo hizo, ya tiene ese trabajo, esa parte de la exégesis ya la hizo, no la tiene que volver a hacer. Por eso lo que dice usted es no empezar de cero nuevamente. Exacto. Y en eso hay que ser ordenado, hermano. Deje todo escrito, anótelo. Y ojalá en formato digital, no note en papeles, porque los papeles se vuelan, se desordenan. Hoy tenemos tecnología y usted puede notar fácilmente en su computador o en su celular. Por ejemplo, yo en lo práctico, yo tengo todos mis equipos, están en Google, están todos asociados ahí. Entonces, si por ahí de repente encontré algo interesante que pueda servir para algún estudio, yo voy, tomo mi celular y lo escribo y ¡pum! Queda ahí en ese archivo. Y yo finalmente ando con toda la información a dónde voy, porque está en mi celular, o está en mi tablet, o está en mi computador, está en la nube, por lo tanto, es fácil de modificar, es fácil de actualizar, de complementar. Y de eso se trata, no perder tiempo, de hecho, escribiendo en distintas hojas o lugares o archivos que finalmente me va a generar más trabajo porque tengo todo muy separado. Roberto. Disculpe, pastor, es que cuando usted está hablando me acordé de algo cuando Pablo está en la cárcel y pide que le traigan los rollos y los libros. Yo una vez pensaba y decía, si él viviera hoy en día, él andaría con un tablet para todos lados. Sí, seguro. Porque por la era digital en la cual nosotros vivimos. Por lo que hizo usted es verdad, uno tiene acceso hoy en día a la nube y está todo es rápido, todo es rápido. Yo le conversaba al pastor Cristian y me decía, yo soy igual, soy amante mucho de los libros, pero me di cuenta que hoy en día a través de los libros digitales se ahorra mucho más uno dinero y está de más rápido acceso. Sí, es cierto. No, y ahora, imagínense, las tablets hoy permiten a uno, aún siendo en formato digital, puede hacer apuntes, puede escribir, notas adjuntas, lo puede ordenar. Usted sabe, puede hasta escribir a mano sus apuntes. Inclusive ahí se permite hasta pasarlo en formato de escritura máquina, ¿no? Eso se puede lograr inclusive. O sea, hoy hay muchas herramientas, recursos que nos facilitan más la vida. Yo me acuerdo que antes uno hacía los sermones, los escribía y después se perdían, pues uno los iba guardando en la Biblia. Yo hacía los sermones, los escribía, siempre los he escrito, y de hecho hasta me he tomado el hábito de escribir lo que voy a decir.
Y creo que es un buen ejercicio también. Los meros bosquejos, así, línea, o sea, anotar los puntos centrales, sirven para el momento, pero usted sabe, la memoria es frágil. Y después ni siquiera usted se va a acordar de qué decía ese punto, cuál era el contenido. Entonces, ¿qué va a hacer? Mejor escriba todo, escríbalo, escriba lo que va a decir. Aunque no necesariamente estoy diciendo que al momento de predicar usted tenga que leer. ¿Ya? Eso es un estilo, ¿eh? No estoy en contra de aquello. Sí se puede hoy leer, pero quizás lo que se pierde un poquito es la intensidad, ¿no? Pero sí, si usted lee por ahí algún texto de homilética, usted se va a dar cuenta de que el buen predicador se aprende su sermón de memoria. Y eso no es sino a través del ejercicio, la práctica y de buscar recursos que le ayuden a usted a memorizar. Eso es lo que pasa. Muchas veces, si nos extendemos los sermones o nos confundimos, es porque a lo mejor no hemos preparado bien el discurso. Pero un buen orador no improvisa, hermano. Créanme, no improvisa. Siempre va a estudiar lo que va a decir. Y eso no lo dicen los expertos. Los discursos igual se aprenden. Ahora, los punteos nos ayudan para llevar el orden, obviamente. Porque siempre dicen que hay un riesgo cuando aprendemos mucho contenido de memoria porque se nos olvida una palabra y ahí nos trancamos, ¿no? Pero hay distintos recursos. Por ahí siempre es recomendable algún curso de oratoria. Sería genial, hermano. Creo que eso es bueno si lo puede tomar. Y por ahí también la práctica, como se dice, hacer maestro. Y uno va tomando la habilidad, el ritmo y su estilo, ¿no? No todos tenemos que predicar iguales. ¿Eh? Lo importante aquí es que nos demos a entender. Porque obviamente nuestro público, entre comillas público, nuestros hermanos, nuestra congregación, no todo es igual. A lo mejor a algunos les gusta que los gritoneen, y otros no. Yo me he dado cuenta, yo en mi estilo no soy mucho de levantar la voz. Así como estoy hablando, predico muchas veces. A lo mejor dirán, oh, el pastor aburrido no tiene pasión. Pero por otro lado también, a algunos les gusta que mientras más grito, mejor. Y puede ser porque a lo mejor apela un poco a la emoción. Y no digo que esté malo, obviamente. Las variantes de voz, subir las voz, siempre es bueno. Siempre mejorar eso va a ayudar al sermón, va a ayudar a la exposición. Yo también tengo que aprender. Yo puedo decir que en el tiempo también he ido mejorando, obviamente. Ahora soy menos aburrido a lo mejor, pero porque estoy en ese ejercicio permanente. Estamos ahí practicando. Y eso se logra, obviamente, estando ahí. Cristian, tiene la mano levantada. Sí, pastor. Bueno, todo lo que estamos comentando en esta parte de la clase tiene el hecho de todas las preguntas de que empezamos ahora en esta clase a trabajar, ¿no? Todo está relacionado con la calidad de la reflexión con la cual nos acercamos a la palabra de Dios y la calidad de la reflexión teológica que nosotros hacemos para poder llegar a ¿cierto? Extraer un mensaje contextual para la iglesia. Y me llama la atención en forma personal y de verdad muy, muy tremenda que cómo la teología nos ayuda mucho a reflexionar sobre nosotros mismos y nuestro alrededor. Hago el comentario por la experiencia vivida hace unos años atrás con el pastor Fidel, quien fue su pastor también nomás, ¿no? Pastor Sí. Patricio, que Sí. es nuestro maestro.
Y él decía, un día me dijo, yo llevaba un año nada más en la iglesia, y lo visité en su casa y él había adquirido un libro, po. Bueno, y él, cuando yo lo empecé a seguir, pues, estoy hablando después de que yo me convertí, empecé a ir a la iglesia y mucho a su casa, y me di cuenta que él leía harto, po. Y dice que tenía él un libro en el dormitorio, en el baño y otro en la oficina. Esos eran sus 3 lugares principales de visita que tenía, y tenía libros ahí. Y un día se compró un libro teológico y yo lo vi, lo miré por todos lados, o sea, no lo abrí, lo miré, estaba bonita la tapa, y le dije, ¿y para qué sirve esto? Y me dijo, yo, Cristian Mendoza, espero que usted un día sea uno de nuestros aliados teológicos, personas de reflexión. Y ¿sabe qué? Le contesté una tontera que ni siquiera mejor la voy a compartir con usted, pero que me llega a dar vergüenza. Pero le contesté una tontería a mi pastor. En resumen, que nunca yo me iban a hacer en algún momento las ganas de escribir unas cosas como esas, densas y espesas, que a mí no me gustaban, una cosa así. Pero le respondí otras cosas más, en otros tonos. Sin embargo, después estoy hablando de unos 14, 15 años atrás, me encuentro en un momento reflexivo en el cual el último año he tomado cursos que me han llevado a darme cuenta de mí, de mi relación con Dios y de mi relación con el entorno. Y jamás yo pensé en algún momento que iba a escribir algún ensayo con reflexiones, que me iba a interesar la sociología, la filosofía, una inclinación a las ciencias políticas, nunca, ¿ya? Porque como yo era profesor de educación física, era un cabeza de músculo, como decían ahí, ¿ya? Siempre mi mente estuvo muy bombardeada por cosas sumamente superficiales, banales, ¿ya? Porque tal vez la carrera se fija mucho en el tema deportivo y el físico y la cosa, el aspecto superficial de las cosas, de la persona, ¿no? Sí. Sin embargo, hoy yo me encuentro en un plano en el cual me hace mucho sentido escribir sobre diferentes cosas, y creo que compartí una vez con usted que ya estoy compartiendo algunas cosas en el distrito que yo tenía en mi corazón a compartirlas hace rato, pero me he dado cuenta que la teología, el último año, que ha sido sumamente vertiginoso en cuanto a estudio para mí, me ha llevado a hacerme preguntas que en otro momento yo no hubiera imaginado hacerme, ¿no? Y cuando leo estas preguntas de ahora, yo digo, wow, qué manera que la iglesia tiene de reflexionar profundamente en aspectos que tal vez para otras personas o el mundo ni siquiera tienen un interés, po. No hay hay una superficialidad tremenda, somos el mundo muy llevado por el populismo, por lo popular, ¿no? Por lo que está de moda. Y hoy día, reflexionando con mi esposa sobre estas mismas cosas que estamos leyendo, nos hemos dado cuenta, y personalmente yo, que incluso en mi trabajo como profesor, me ayudó a hacerme cuestionamientos personales a mi práctica profesional, que nuevamente repito, en otro momento, no, yo estoy bien en todo, no tengo nada de qué corregirme, soy buen profesor, hago bien esto otro, los niños lo pasan bien aquí, acá, nada. Y resulta que en una evaluación docente, por causa de estas reflexiones que yo tenía, que salí a dar, me evaluaron bien por hacerme reflexiones pertinentes y cuestionarme mi labor, ¿ya? Y fíjense que es una cosa que es muy difícil en un profesor, por la alta mirada que tiene la gente de nosotros. Nosotros no fallamos, nosotros no pecamos, nosotros somos lo mejor de la sociedad, ¿ya? Así nos tiene estipulado ahí arriba. Pero comparto esto porque el 80% de los profesores en Chile, el punto más bajo que tienen y la caída más baja que tienen en una evaluación docente es la incapacidad de autorreflexión y de cuestionamientos personales en cuanto a preguntas que tienen mucho valor para uno.
el 80% de los profesores que se evalúan cada año caen en yo estoy bien, a mí no me tiene nada que corregir. Sin embargo, yo creo que la teología y todas las preguntas que estamos viendo aquí nos ayudan a uno a tener una mente de mucho pensamiento, reflexión, de cuestionamientos constantes y de poner todas estas cosas bajo la luz del Espíritu Santo para que nos ayude, ¿no? Y poder responder contextualmente a cada, no a todas las cosas, pero a aquellas cosas que realmente nos apuntan y nos interesan y que debiera interesarnos. Eso, pastor, mi comentario personal. Sin duda que lo que estamos haciendo con la exégesis es responder nuestras preguntas, pero se amplía también a responder las preguntas de nuestros hermanos, de nuestros amigos, vecinos y la sociedad en sí. Puede que yo por ahí tenga los temas resueltos, pero hoy, ¿qué temas necesitan ser respondidos? Muchos temas. Y ¿quién ha hecho el ejercicio de ese estudio, del análisis? Que puede después finalmente esas conclusiones ser llevadas a través de un sermón, de un estudio, de un escrito, de un ensayo. Esas cosas nos faltan, hermano, y de verdad estamos al debe en esto. Pero hay que animarse. ¿Por qué no lo hacemos? Porque es trabajo, estudio, lectura. Y quizás no es bien reconocido o retribuido, por decirlo así. Como sea, si el Señor pone en nuestros corazones ponerse a escribir o a reflexionar, hágalo, hermano, porque necesitamos justamente que llevemos respuesta a muchas inquietudes que pueden ser de otros también. Hermanos, vamos a hacer una pausa. Vamos a